Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te lo voy a preguntar a ti, pero esa misma pregunta se la podrían plantear todos los oyentes. ¿Tú crees en el azar, Nieves? ¿O en el destino? ¿Tú crees en esas cosas? No en el destino, en el azar sí. En el azar sí, creo en el azar. O sea, creo en la no, mala suerte, en la buena suerte. No, o sea, no tanto, no solo que... No es eso de que haya alguien que escriba un guión que nosotros luego seguimos, pero las casualidades, la suerte, sí. lo que sea, sí que a veces provoca que sucedan cosas. O sea, es la doctrina del easy, el easy. Te lo pregunto porque el episodio que traes hoy va un poco de eso, ¿no? Sí, va de eso. Va de una cosa que hemos tratado alguna vez que se llama historia contrafactual o historia virtual, que en realidad no es historia porque se refiere a hechos que no han sucedido, ¿no? Esa historia virtual consiste en preguntarse qué hubiera ocurrido si... Y el easy. Si mi padre no fuera mi padre y tuviera rueda, porque sería una bicicleta, ¿no? Pues se trata de plantearse si algún pequeño cambio en el desarrollo de los acontecimientos podrían haber alterado toda la historia que conocemos, ¿no? Unos historiadores detestan esto de la historia virtual, les parece una frivolidad imperdonable, se ponen de los nervios porque el pasado es inevitable y por tanto es una soberana estupidez especular con lo que podría haber pasado, ¿no? Pero bueno, otros historiadores en cambio ven esa historia especulativa como una simple herramienta, otros lo ven como una chorrada, pues vale. Nosotros hemos jugado aquí alguna vez. Lo recuerdo. Sí, de acuerdo. Tuvimos además, dio de sí poquito. ¿Qué hubiera ocurrido si Hitler hubiera sido admitido en la Escuela de Arte de Viena? Bueno, pues que quizás el mundo habría ganado un mal pintor, que no habría ocupado ni un minuto a Miquel del Pozo, ¿no? Pero no habría provocado una guerra con 70 millones de muertos, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si alguien hubiera ahogado al bebé Adolfito en la cuna, poniéndole una almohada a la cabeza, ¿no? Pues que alguien hubiera ido para adelante por asesino, pero también nos habríamos ahorrado una guerra. Y hoy vamos a seguir jugando. A ver. ¿Qué hubiera ocurrido si el presidente de los Estados Unidos no hubiera invitado a tocar en la Casa Blanca al maestro y compositor Enrique Granados? Hombre, pues que el músico no se habría visto la necesidad de cambiar el pasaje del barco para volver a Europa y, hombre, a ver, no vamos a decir que seguiría vivo porque lo suyo es que ya estuviera muerto en 2022, ¿no? Pero sí podríamos decir que el 24 de marzo de 1916, en plena Gran Guerra, quizás Granados no habría muerto en un ataque alemán y en vez de habernos legado 12 danzas españolas para piano, pues quizás habría compuesto otras 12 más. Esta es la número 5, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a intentar encajar las piezas para quien no conozca la trágica muerte de Enrique. ¿Qué hacía el músico en Estados Unidos? Quiero decir, ¿qué tuvo que ver el presidente norteamericano con su muerte? ¿Y por qué atacaron su barco? Muchas preguntas, ya lo sé. Son muchas preguntas, sí. A ver, Enrique Granados fue a Estados Unidos porque no pudo estrenar en París su ópera Goyescas. El músico había compuesto primero una suite para piano, que se llamaba así, Goyescas, y él se inspiró mucho en las pinturas de Goya, le emocionaban mucho y compuso Goyescas. Pero la ópera de París le encargó que, además de esa suite, que eso lo convirtiera en una ópera, y lo hizo. Pero Europa se enfrascó en la Primera Guerra Mundial y no se pudo producir el estreno en Francia, ¿no? Un amigo de Granados, un director de orquesta estadounidense, metió Goyescas en el programa de la temporada operística de Nueva York, bueno, y se estrenó allí en Nueva York. Además, en Nueva York le estaba esperando otro amigo que había hecho los ensayos previos antes del estreno, Pau Casals. Pau estaba allí. Sí. Bueno, pues Granados no fue muy convencido a Estados Unidos porque le daba mucho miedo el mar, no sabía nadar, nunca se había embarcado y aquel viaje la verdad era muy largo. Desde Barcelona, escala en Cádiz, luego atravesar el Atlántico con los submarinos alemanes bicheando por ahí, pero el caso es que llegaron. Goyescas se estrenó en enero en el Metropolitan de Nueva York, exitazo de crítica, no tanto de público, pero Enrique Granados salió en toda la prensa, se hizo muy popular y el presidente estadounidense Wilson invitó a una recepción a Granados y a su mujer en la Casa Blanca
y que ya de paso pues le diera un recital, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a rechazar una invitación así del presidente de Estados Unidos, ¿no? Supongo que debieron pensar eso, vamos. Claro, pensaron diciendo, hombre, no te invita todos los días el presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues más les valdría haber rechazado la invitación. Además, ¿qué es eso de invitar a alguien a cambio de hacerle trabajar? Ya ve que a Fanny me tocas el piano. Me recuerda una anécdota de Niccolò Paganini, el genial violinista, que siempre que estaba de gira por ahí, las principales familias de los países que visitaba en las giras, en las familias aristocráticas, todas se pegaban por invitarle a cenar con la esperanza de que les diera un recital privado, ¿no? Pero Paganini siempre se presentaba a cenar sin su instrumento. Malo. Claro. Cuando le decían, no, hombre, señor Paganini, teníamos la esperanza de que trajera su violín. Y él siempre decía, mi violín nunca cena fuera de casa. Amigo, a tanto morro, hombre, paga usted la entrada. Pues eso hizo el presidente Wilson, ¿no? Invitar a Granados y que de paso se tocara algo. Granados y su esposa tenían previsto volver a España el 8 de marzo. Y además volvían directos a casa en un barco español, el barco Antonio López, que hacía el trayecto Nueva York, Cádiz, Barcelona. Y un detallito curioso. En ese buque transatlántico, ese mismo llegó Juan Ramón Jiménez a Nueva York en febrero de ese año de 1916 para casarse allí con Zenobia. Ostras. Sí, es una casualidad nada más. Ese barco era el que iban a tomar de vuelta a España Enrique Granados y su mujer y que perdieron por acudir a la Casa Blanca, complicándose la vida de mala manera y organizándose además un regreso mucho más complicado 3 días después y que acabó en tragedia. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born to drown. Baby, come on. Forget what Father Brennan said. We were not born in sin. Leave a note on your bed. Let your mother know you're safe. And by the time she wakes. Entonces, finalmente, ¿cómo intentaron regresar a España? ¿En qué barco? ¿O en qué barcos? Bueno, es que tuvieron que hacer encaje de bolillos para volver a Barcelona, cuando lo podrían haber hecho directos, ¿no? Tuvieron que tomar un barco holandés que los llevó de Falmouth, en Massachusetts. De allí, otro barco a Folkestone, Folkestone, en la costa sur de Inglaterra, para luego allí subirse a un transbordador, al Sussex, que atravesaba el Canal de la Mancha para dejarlos en Dieppe, en el norte de Francia, y desde allí tenían que tomar un tren a Barcelona. No está mal. O sea, claro, era un palizón por el maldito caprichito del presidente Wilson, ¿no? El problema estaba en subirse a barcos de países beligerantes en la Gran Guerra. Y el embajador español en Estados Unidos se lo advirtió a Enrique Granados cuando aceptó la invitación de Wilson, ¿no? Cuidado que esto tiene sus riesgos, ¿eh? El año anterior, en 1915, un submarino, esto fue una historia muy famosa, un submarino alemán había torpedeado el transatlántico británico Lusitania y se había ido a pique. Hubo 1.200 muertos, ¿no? Viajar con barcos españoles era mucho más seguro porque España era neutral en la guerra. Enrique Granados, la verdad, se acojonó, pero al final, como el embajador le dijo, espérate un poquito, no te vayas, pero bueno, al final pudieron más las ganas de volver a casa con sus 6 hijos que el miedo que tenía. La travesía del Atlántico, bueno, pues sin incidentes. Hicieron el transbordo y cuando estaban atravesando el Canal de la Mancha, en realidad, fíjate, es un recorrido cortísimo, un submarino alemán torpedeó el Sussex. El transbordador no se hundió. De hecho, el buque pudo llegar al puerto francés porque solo se desprendió parte de la proa. De los más de 300 pasajeros, solo murieron unos 50. Entre ellos, Enrique Granados y su mujer, ahogados. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues se ha investigado mucho y de acuerdo a los testimonios que se recogieron, parece que el matrimonio estaba en cubierta cuando ocurrió el ataque, que se produjo muchísima confusión, que se lanzaron al agua 2 botes salvavidas, que a lo mejor no había hecho falta, ¿no? Que en uno se subió Amparo, la mujer del compositor, que el bote se volcó, que Enrique Granados se lanzó al agua por ella. Lo que pasa es que Enrique Granados no sabía nadar. Malo, pues. O sea, claro, su impulso fue salvar a su mujer, pero no iba a poder. Y a los dos se les tragó el mar. Oye, igual es una pregunta idiota, pero ¿por qué atacó Alemania un transbordador de pasajeros?
No, de idiota nada. No, porque eran unos hijos de Putin también estos, ¿no? En este ataque al Sussex también hay cierta teoría conspiranoica. Porque este transbordador, aunque tenga ese nombre que parece británico, navegaba bajo pabellón francés. Según contaron algunos testigos, alguien hizo notar que el barco no llevaba la bandera izada, la francesa, y que por eso los alemanes consideraron que ese era un barco minero camuflado como de pasajeros, y que entonces dispararon. La teoría conspiranoica dice que Francia e Inglaterra lo que querían era provocar que Estados Unidos entrara de una vez por todas en la guerra, y que por eso arriaron la bandera, casi como para provocar que los alemanes dispararan, y como a bordo iban muchos estadounidenses, pues que los yanquis acabaran de cabrearse, como no lo hicieron con el Lusitania, pues que se cabrearan con este y declararan la guerra a Alemania. Pero esto no se sabe, ¿eh? Es una teoría. Bueno, pero no es descartable. No es descartable, en una guerra no es descartable nada. De hecho, el presidente Wilson, días después del ataque al Sussex, acudió al Congreso para plantear una declaración de guerra, pero como Alemania, es verdad, no quería ver a Estados Unidos enfrente, hizo una promesa que además se conoció como la promesa de Sussex. Prometió cambiar su estrategia naval y submarina y dejar de atacar barcos no militares. Claro, por favor. Claro, promesa que rompió más adelante, ¿no? Y otra pregunta del juego contrafactual. Sigo. ¿Qué hubiera ocurrido si el matrimonio Granados hubiera estado en su camarote en vez de en cubierta? Pues que habrían llegado ilesos a Francia. Porque es que su camarote estaba en la popa del Sussex. Y todo su equipaje, todas sus pertenencias y hasta los 4.000 y pico $4,000 que les habían pagado en Nueva York por su ópera, es que estaban intactos, o sea, no hubiera ocurrido absolutamente nada, ¿no? Y te cuento algún detallito más. Pablo Casals, que seguía en Nueva York, organizó un concierto para ayudar económicamente a los 6 huérfanos de la pareja, pues se quedaron absolutamente desasistidos. Luego también hubo un homenaje muy bonito en Barcelona, un homenaje fúnebre a la pareja, no, nunca se recuperaron los cuerpos. Tiene una calle en Barcelona, Enrique Granados. Sí. Y como curiosidad, uno de los hijos, Enrique Granados Gal, se convirtió en un destacado nadador. Anda. Fue el que introdujo en España el estilo crawl. No sabía el eso. estilo libre, sí. Qué Fue bueno. campeón de España de 100 metros libres en 1923 y nadó por primera vez en España en estilo crawl. ¿Y cómo se nadaba antes? Pues yo que sé, abraza o rana, yo que sé, no lo sé, ¿no? Abraza, Pero es el que sería. introduce esto, ¿no? Compitió en waterpolo en los Juegos Olímpicos de 1920 y el 24. Se casó con una nadadora, María Aumacellas, campeona de España en los años 30. Y fíjate, tuvieron 2 hijos nadadores, Enrique, que fue olímpico, y Jordi Granados. Enrique Nadados, sí. Vaya historión. Tengo que mirar esto de la natación, a ver si me entero. Antes del crawl, ¿cómo se nadaba? Porque claro, como todavía hemos nadado así. Con abraza. mucho cuidado por no hundirse de entrada. Pero vamos. Sí. Un beso, Nieves. Otro para ti. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.